Hoy nos encontramos con Patricia Recio, ella es periodista de la sección de Sociedad y Servicios del periódico La Nación, quien realizó un recorrido en forma reciente por la trocha fronteriza en la zona norte de nuestro país. El objetivo de su viaje era palpar en forma directa qué situación existe en relación con este proyecto que está paralizado desde hace muchos años y cuál ha sido el impacto de esta paralización en las comunidades fronterizas. Patricia, bienvenida, ¿cómo estás? Hola, muchas gracias, Esther. Bien, mira, pues contanos, ¿cuáles fueron los hallazgos de tu visita? Bueno, inicialmente explicarles tal vez, ¿verdad?, que la trocha es muy grande, ¿verdad?, va desde Delta, Costa Rica hasta más allá de los chiles, y nosotros nos centramos en un lugar en específico de la trocha, que es uno de los primeros puntos que se planean intervenir, sobre todo por una situación de emergencia que se está presentando ahí. Nosotros estuvimos en el sector de Boca San Carlos, donde la intención del CONAVI es habilitar al menos 17 kilómetros de trocha que inician ahí en ese sector de Boca San Carlos hasta una localidad que se llama Caño Tambor. En medio de esos dos puntos hay una comunidad, un pequeño pueblito que se llama Cureña. ¿Por qué el CONAVI quiere como urgente y como primer punto de la trocha a intervenir ese punto? Bueno, la situación que ahí se está presentando es que hay 22 muchachos que viven en el pueblito de Cureña, estudian en el Liceo Rural de Boca Río San Carlos, y debido a que la trocha está prácticamente intransitable, o sea, solamente se puede recorrer en un vehículo tipo pick-up, doble tracción o en cuadraciclo, los muchachos tienen que viajar todos los días en bote, pero mediante el río San Juan. Es decir, tienen que bajar, por decirlo así, hasta Boca del Río San Carlos por el río San Juan, porque la carretera, que es la que iría paralela al San Juan, la trocha, no se puede transitar, digamos, por un bus o por una buseta escolar. Entonces, lo que venían denunciando vecinos, padres de familia, los mismos muchachos y personal incluso de la municipalidad, es que es urgente sacar a esos jóvenes del río San Juan porque ellos están ahí, digamos, a disposición del ejército nicaragüense a la hora de que pasan el puesto del ejército nicaragüense que está en la desembocadura, o más bien donde el río San Juan se une pasa a ser el río San Carlos, ¿verdad? Entonces ahí los muchachos son revisados por el personal del ejército cuando vienen en la mañana para el colegio y cuando van de regreso a sus casas. Ellos nos contaban que no es una simple revisión, que en ocasiones, anteriormente los obligaban incluso a bajarse de la embarcación que los traslada al colegio a territorio nicaragüense. Ahí los colocaban en dos hileras, una de hombres y una de mujeres, para revisarles sus maletines. Pasan lista. Las muchachas sí han manifestado que se sienten avergonzadas o humilladas porque suelen hacer chistes de sus artículos íntimos, digamos, por ejemplo, las toallas sanitarias. En la revisión de bultos, la gente del ejército les saca las toallas sanitarias, se las exhibe. Entonces son muchachas de colegio y ellas sí sienten eso como bastante humillante. Tienen que también, algunos mencionaban que hay militares que se enojan si no los saludan, ese tipo de cosas. Entonces, la reacción del CONAVI fue: ¿por qué tenemos que estar exponiendo a 22 muchachos costarricenses a lo que el ejército nicaragüense diga, si se supone que hay un trazado ahí, que hubo una intención de carretera para que puedan llegar al colegio por carretera? Bueno, al final tendrían que cruzar una pequeña parte en bote, pero ya sería en territorio costarricense. Tendrían que cruzar el río San Carlos, porque el colegio se encuentra al otro lado del río, pero ya ahí sería en territorio costarricense y es solo cruzar de un lado a otro porque no hay puente. Pero bueno, esa es una de las primeras urgencias. ¿Cómo se va a atender esa ruta? Porque la otra problemática que tiene es que, como ya sabemos, la trocha fronteriza nunca se concluyó, entonces no quedó establecida, digamos, como una ruta nacional que pasa a manos del CONAVI, que el CONAVI tiene que asignarle recursos de conservación. Al quedar inconclusa, quedó como en tierra de nadie, ¿verdad? No es responsabilidad del CONAVI ni de nadie más. Entonces la intención del CONAVI es unir esos 17 kilómetros de la trocha con la ruta 250, que es la que une desde Pital hasta Boca de San Carlos, y convertir ese pedacito de la trocha. Ya no sería 1856 o trocha fronteriza, sino sería una extensión de la ruta 250. Eso ya se hizo en Delta, Costa Rica. Ahí ya se le quitó un pedacito a la trocha para que otra ruta, 501 creo, o 510, asumiera
ese pedacito de la trocha y darle un poco de mantenimiento. Ya se hizo anteriormente. Ahora eso es lo que se haría aquí en Cureña para atender, digamos, esta urgencia de sacar a los muchachos del río San Juan. Entonces la intención es darle mantenimiento, porque incluso la 250, la que va hasta Boca San Carlos, está bastante dañada. Darle mantenimiento como una sola ruta. Como ya no sería, ese pedacito ya no sería la trocha, sino sería la 250. Entonces esa es como la intención del CONAVI ahí para atender esa urgencia de sacar a los muchachos de colegio del río San Juan. O sea, la idea de Patri sería, perdón, entonces, agarrar ese tramo, ese pedacito. 17 kilómetros, ajá. Y entonces fusionarlo con la ruta 250. Correcto. Y entonces con el presupuesto que el Estado tiene para mantenimiento de carreteras. Cubrir y digamos, habilitar esos 17 kilómetros. Hacerlo por lo menos transitable, porque el problema que tiene, como le decía, es que al ser la trocha una ruta en suspensión, que no fue recibida, que no fue inaugurada como tal, no pasa al CONAVI, entonces el CONAVI no la puede atender como una ruta nacional, entonces tienen que convertirla en algo para poderle asignar recursos, porque ya sabemos, y ya este gobierno lo dijo anteriormente, que no está en capacidad de terminar la trocha, y terminar la trocha significa más de 300 millones de dólares, entonces la intención es hacer, digamos, transitable por lo menos algunos puntos que son neurálgicos. El otro punto, además de Cureñas, se ubica como hacia unos 30 kilómetros, digamos, siguiendo por la trocha de ahí, pero no se puede seguir porque no hay paso, ¿verdad? Pero más o menos a 30 kilómetros de ahí, en una localidad que se llama Tiricias. Ahí en Tiricias el problema tiene que ver principalmente con seguridad. Tiricias está muy cerca de Cruzitas y lo que nos decían los vecinos es que al estar tan dañada la ruta, la policía no entra o dura muchísimo en llegar, son 2 horas para recorrer 20, 30 kilómetros. Entonces cuando ellos hacen un llamado porque se sienten amenazados, porque hay robos, porque hay invasiones porque está la extracción ilegal de oro porque también. Está la extracción ilegal de oro y además hay un gran paso, digamos, de migrantes ilegales por ese lugar, porque prácticamente es tierra de nadie, ahí no hay vigilancia, no hay policía de fronteras que logre llegar a tiempo para atender algún tipo de denuncias por el mal estado de la carretera. Entonces, en esta misma fase en donde se va a atender Cureña, se va a atender ese tramo que va desde el río Infiernillo hasta el río Pocosol, pasando por Tiricias, que está en medio, y ahí se haría también uniendo ese tramo de la trocha con una ruta nacional en ese sector para brindar mayor seguridad a los vecinos. Y también nos contaban, bueno, que ahí la problemática, al igual que Cureña, también es que no hay transporte público que ingrese, no ingresan las ambulancias. Ahí, digamos, ahí sí hay varias escuelitas y colegios y hay transporte, pero cuando está muy feo el camino, simplemente el de la buseta no ingresa y esos muchachos ese día se quedan sin ir a lecciones porque no puede arriesgarse la persona que les brinda el transporte escolar a quedarse ahí pegado en un barrial. Entonces también se pierden ese tipo de necesidades básicas, de necesidades de salud, de personas que no van a sus citas porque no tienen cómo salir, porque la única forma tal vez es pagarle a alguien que lo saque en moto. O un taxi que va a costar como 50,000 colones, entonces prefieren perder las citas o en caso de una emergencia tienen que esperar horas a ver si la ambulancia logra llegar hasta donde están. Patri, tal vez para ver si nos podemos hacer una idea más concreta, ¿qué fue lo que vos viste? O sea, ¿en qué estado viste vos la trocha, los tramos que vos viste? Contanos un poquito, describirnos un poquito para tratar de comprender, digamos, la realidad que viven estas comunidades fronterizas. Hay diferentes estados y hay varios problemas. Hay parte donde se ve lastre, es decir, calle de piedras, completamente llena de huecos, que despacio y en un carro alto se puede ir sorteando. Hay partes completas de este barro rojo que es característico de la tierra en esa zona, donde son huecos súper profundos y además con este clima son lagunas básicamente, ¿verdad? Entonces también, y la otra problemática son los puentes. Hay puentes hasta de tucas, hay puentes que los mismos vecinos, cada vez que se los lleva la corriente, los mismos vecinos son los que van y lo arman, entonces no hay ninguna seguridad, digamos, de que esos puentes tengan una ingeniería segura, porque son reconstruidos en cada invierno o cada llena que se los lleva el río por la misma gente de la comunidad porque lo necesitan, ¿verdad? Pero no hay un respaldo ahí técnico de que se están construyendo en esos puentes. Entonces básicamente es eso, hay mucha parte de barro, hay algunas partes de lastre llenas de huecos, hay puentes en muy mal estado
y el clima también que en la zona es bastante lluvioso. ¿Y la gente cómo se siente? ¿Los vecinos de ese sector qué te dicen? Los vecinos se sienten olvidados, los vecinos tal vez en algún momento vieron cuando se inició el tema de la trocha una esperanza, y ahora ya ellos están prácticamente resignados a que así quedó el camino, y tal vez no entienden muy bien lo complejo que representa poder reparar o reconstruir o terminar la carretera por la situación en la que quedó. Entonces hay un poco de resignación, hay un poco de frustración, de enojo, de no poder tener ni siquiera atendidas estas necesidades básicas, y entonces ahora que ven que se está volviendo los ojos, al menos a estas comunidades, sí surgen estos clamores de que es necesario para la salud, que es necesario para la educación, y sobre todo también por el tema de seguridad. Y también es una zona, y es algo que también se le ha querido apuntar mucho, es una zona que tendría un gran potencial. Es una zona de extrema pobreza, pero tendría un gran potencial de desarrollo turístico si hubiera una vía de acceso, porque es también a eso a lo que ellos apuntan. Ahí se desperdicia mucho, y tal vez podría ser una salida, digamos, a la condición socioeconómica que tiene esa zona, poder desarrollarla desde otra forma, poder desarrollarla desde el punto de vista de turismo. O sea, el río San Carlos es muy atractivo, ¿verdad? Para el turismo, y toda esa zona también. Entonces, también por ahí ese sería un aliciente. Hay muchos productos agrícolas que también tienen que salir por ahí. Entonces, sí, también la parte socioeconómica es importante. Vos tuviste, Patri, la oportunidad de ver el momento justo en que estos estudiantes de, ¿cómo se llama? Cureña. De Cureña, pasaban por el puesto de control del ejército nicaragüense. ¿Qué sucedió? ¿Cómo nos lo contás? ¿Cómo lo describirías? Bueno, ese día nosotros los esperamos ahí en la mañana. Ya los muchachos nos habían comentado el día anterior que usualmente entre 6:30, 6:40, dependiendo cómo esté el río, es el momento que ellos van pasando por el puesto nicaragüense. Ya desde que la embarcación viene, ya el botero sabe, se arrima, ¿verdad?, donde está el puesto del ejército, y ellos todos los días tienen que traer una lista con los nombres de todos. Este día, no sé si fue que el personal percibió que nosotros estábamos desde la otra orilla del río observando, ¿verdad? Este día no hubo revisión de salveques, no ingresó el soldado, digamos, a la embarcación. Solamente llegó el muchacho y le entregó la lista, y ya ellos continuaron con eso. Sí nos han dicho los muchachos que sobre todo al regreso también realizan revisiones para ver qué es lo que llevan en los albecs. Entonces, de parte del MEP nos decían que ellos hicieron una investigación y que los comentarios que recibieron de los muchachos fueron muy normales, pero también a nuestro criterio tal vez es que pudo haber algún tipo de temor, porque sí nos habían dicho que la vez pasada, cuando se hizo algún tipo de denuncia en un medio regional, sí se incrementó tal vez la dureza de las revisiones o de la forma en que eran recibidos ahí en el puesto. Entonces, tal vez cuando se hizo esta investigación de parte del MEP, que la directora y la directora regional de San Carlos nos dicen que todo era normal, los muchachos no se abrieron como si lo hicieron con nosotros o con otros vecinos de ahí de la comunidad. Entonces ese es un punto. Y bueno, y de momento también hicimos la consulta en la Cancillería, ¿verdad? Para conocer si esto es adecuado. Sabemos que Costa Rica, que la Corte Internacional ratificó la libre navegación en el río, y también ratificó ciertos derechos que tiene Nicaragua, ¿verdad? Como su jurisprudencia en esas aguas. Les hicimos las consultas para saber, ¿verdad?, hasta dónde era el alcance de esto. Nos dijeron que ellos no tenían conocimiento de que estaba ocurriendo esta situación, y que era necesario que se presentara una denuncia de parte de los muchachos, o que se diera a conocer en algún medio, para ellos entonces valorar qué procedía en ese caso, porque sí, el fallo dice que además de que hay libre navegación, los vecinos de la zona tienen, digamos, digamos, se les concede para que utilicen el río con finalidad de salud o de educación y ese tipo, incluso de subsistencia, de pesca de subsistencia ahí. Bueno, y tanto así que ya los que sí tomaron cartas en el asunto fueron los del Ministerio de Obras Públicas. Exacto. Ellos sí conocen el caso, sí recibieron los reportes, y debido a eso están tomando esta medida. Y fue debido a esto que se va a aplicar con urgencia. Creo que mencionaban que a partir de enero es que se le buscaría ya ver cómo se le da mantenimiento a ese sector. La idea es hacerlo antes de que empiece nuevamente el invierno del próximo año. Bueno, pues muchas gracias, Patri.
Con mucho por gusto. la información y vamos a estar pendientes, ¿verdad?, de Así cualquier novedad sobre este tema. Y muchas gracias a ustedes por acompañarnos. Soy Ronald Matute. Hasta el próximo contacto. Gracias.